Final del conflicto y rendición de Atenas. Entre el 409 y 408 a.C. fueron favorables a Atenas, donde Trásilo recupera Tasos y Alcibíades conquista Bizancio y Calcedonia. Entre el 407 al 406 a.C., la flota de Alcibíades, dirigida por Antíoco, fue derrotada en la batalla naval de Notion, tras la que Alcibíades abandona definitivamente la política. En el 406 a.C. se produjo la última victoria naval ateniense en las islas Arginusas, frente a Lesbos, donde sus generales fueron condenados y ejecutados por no recoger a los náufragos supervivientes en la batalla, los cuales, en su defensa, alegaron peligro de tormenta. Atenas perdía así a sus mejores generales. En el 405 a.C., Lisandro, al frente de la flota espartana, sorprendió a los atenienses en la batalla de Egospótamos, frente a Lampsaco. Los atenienses fueron vencidos, capturados y más de 3.000 de ellos ejecutados. Atenas perdió gran parte de su flota, quedando sin sus posesiones en el estrecho e incomunicadas para recibir provisiones. La falta de aprovisionamiento de la ciudad fue decisiva para la derrota ateniense. En el 404 a.C., sitiada por tierra y mar, Atenas capituló. Corintios y tebanos pidieron su destrucción, pero los espartanos prefirieron una Atenas vencida, desarmada e integrada en la Confederación del Peloponeso, tanto por respeto a su rival como por temor al surgimiento de una poderosa potencia corintia. En abril del 404 a.C. se firmó la paz y Atenas desapareció como potencia naval y líder político de los ideales democráticos del mundo griego, pasando a ser un miembro más de la Liga del Peloponeso. Caracteres generales del siglo IV a.C. en Grecia. El siglo IV a.C., que para el historiador concluye con la muerte de Alejandro Magno en el 323 a.C., fue un periodo de contrastes. Los caracteres generales de este siglo son, en cuanto a caracteres políticos, la caída de la polis, profesionalismo de los políticos, desinterés ciudadano y uso del dinero público. En cuanto a caracteres sociales, empobrecimiento de la población, enfrentamiento de clases, regreso de desterrados y refugiados. En cuanto a caracteres militares, especialización del ejército, ejército de mercenarios y poder de los jefes militares. En cuanto a carácter económicos, del despoblamiento, aumento de la mano de obra y falta de trabajo y la reducción de los mercados. En cuanto al carácter cultural, mezcla cultural de Oriente y Occidente, y en cuanto a caracteres religiosos, religión tradicional sustituida por cultos extranjeros. Sistema de estados griegos, definición de ligas y confederaciones. Como consecuencia de la decadencia de las ciudades-estado griegas, surgen asociaciones federativas de tres tipos. Primero, anfictionías, que eran la unión de varias ciudades en torno a un santuario, con fines políticos y religiosos. La más importante fue la anfictionía de Delfos, en torno a un santuario de Apolo Pitío. Segundo, las simagías, asociación de carácter militar, donde las ciudades se unían en una alianza ofensivo-defensiva, mismos amigos y mismos enemigos. Las ciudades que formaban parte podían encontrarse en el mismo plano de igualdad o bajo la hegemonía de una de ellas. Las principales simagías fueron la Liga Lacedemonia y la Liga del Peloponeso, Liga Aticodélica y la Liga Arcadia. Y en tercer lugar y por último, el Estado Federal Koinón, que era una asociación de varias ciudades bajo un mismo gobierno y mismas leyes. Se institucionalizó y difundió en el siglo IV a.C. Sus principales principios jurídicos fundamentales eran, primero, el mantenimiento del derecho de ciudad local o autopoliteia; segundo, derecho de ciudad federal o koinopoliteia; tercero, cada ciudad podía conferir su derecho de ciudad particular, que entrañaba implícitamente la calidad de ciudadano federal; y cuarto,
la Comunidad Federal quedaba libre de conferir el derecho de ciudadanía federal. La etnia federal imponía a todos los miembros del koinón formando parte de una gran simpoliteia. Las principales confederaciones o koinones fueron: uno de ellos sería la Confederación Beocia del siglo VI al 370 a.C., con Tebas al mando. Segundo, la Liga Tesalia, de finales del siglo V, con la dinastía de tiranos de Ferres. Y tercero, la Liga Calcídica, formada a finales de la Guerra del Peloponeso, bajo la dirección de Olinto y compuesta por 32 ciudades. Se benefició de la debilidad de Macedonia tras la Guerra de Corinto, con lo que negoció comercialmente. Se deshizo en el 379 a.C. para rehacer tras Naxos en el 376 a.C. y desapareció por completo en el 348 a.C. Las distintas hegemonías. Apogeo de Esparta. Tras la guerra del Peloponeso, Esparta se hizo con la hegemonía de Grecia entre el 403 al 371 a.C. El espartano Lisandro sustituyó las guarniciones atenienses en las ciudades sometidas por Atenas por guarniciones espartanas e impuso gobiernos oligárquicos en las ciudades. El régimen espartano no era aceptado en Grecia y menos en Atenas. Los impuestos se pagaban a Esparta y toda manifestación de autonomía era reprimida con crueldad, y surgieron nuevas tiranías en Tesalia con Licofrón y Yason de Ferres. Esparta trató de aumentar sus posesiones, llegando incluso al litoral de Asia Menor, conduciendo al conflicto con Persia. El preludio de esta guerra fue la campaña de los 10.000, con la que Esparta envió a 10.000 mercenarios griegos para servir al ejército del príncipe Ciro, hijo de Darío II, en lucha contra su tío, el rey Artajerjes II. La campaña fracasó en el 401 a.C., rompiéndose las relaciones entre Esparta y Persia. En el 396 a.C., el rey espartano Agesilao invadió Asia Menor y entonces el rey persa intentó sobornar a los magistrados griegos y promover una revuelta contra Esparta en las ciudades de Corinto, Argos y Atenas. En Atenas y Tebas, las facciones políticas prospartanas fueron derrocadas y pronto se desencadenó la guerra de Corinto entre el 395 al 86 a.C., levantándose una coalición de casi toda Grecia contra Esparta. En el 394 a.C., Artajerjes II derrocó a las posesiones espartanas en Asia Menor y el Mar Negro, y Atenas se restableció con el liderazgo del almirante Conón, que convenció a los atenienses para reanudar la expansión marítima. La guerra se prolongó hasta el 386 a.C., hasta que se firmó la paz de Antalcidas o Paz del Rey, por el nombre del rey que derrotó a la escuadra ateniense, aliándose de nuevo con los persas. En consecuencia, Esparta reconoció la soberanía persa sobre Asia Menor, se disolvió la Liga Beocia, se otorgó la autonomía a todas las ciudades helenas y se restableció la hegemonía espartana, convirtiéndose en un imperio de 10 distritos militares: Esparta, Arcadia, Élide, Acaya, Argólide, Corinto y Megara, Sición, Ifliunte, Acarnania, Fácida y Lognide y Beocia. El surgimiento de Atenas y la segunda confederación de Delos. Con el declive de Esparta resurgía la hegemonía de Atenas, que prestó ayuda a fugitivos de todas las ciudades ocupadas por Esparta. Debido a la guerra de Corinto, el tratado que puso fin a la guerra del Peloponeso se anuló, por lo que Atenas pudo reconstruir los muros largos, recuperó las islas de Imbros, Lemos y Esciros y el comercio del Mar Negro. Mantuvo también amistad con las grandes islas del Egeo y apoyó secretamente la sublevación de Chipre y Egipto contra Persia. En el 378 a.C. se formó la Segunda Liga Aticodélica, entrando en ella Quíos, Mitilene,
Metimna, Bizanci, Rodas, ciudades de Eubea, Calcis, Eretria y Aretusa, ciudades del litoral tracio, Perinto y Meronea, y las islas del archipiélago de las Esporadas, Pepáretos y Esciros, formando una simagía. En el 377 a.C. se confirma el tratado con los siguientes objetivos y condiciones. Objetivos. Primero, luchar contra Esparta. Segundo, compromiso de los aliados a defenderse mutuamente por tierra y mar. Tercero, garantizar los derechos del rey de Persia sobre sus dominios. Y cuarto, admisión a la Liga a toda ciudad helena o bárbara fuera del poder persa. Y en cuanto a las condiciones, primero, reconocimiento de la prioridad del Estado ateniense que dirigía la política exterior. Segundo, cada miembro puede elegir el tipo de gobierno que quisiese. Y tercero, la Bulé se encargaba de los asuntos de la Liga, coordinando las relaciones con su consejo y con la Asamblea de Atenas. Además, se reforzó la política ateniense, se liberó a la Bulé de tareas administrativas y se modificó el sistema de recaudación del impuesto directo o eisfora, de manera más equitativa y proporcional a sus posesiones e ingresos. Se mantuvieron las 4 clases sociales censadas. Esparta, alarmada por el resurgimiento ateniense, intentó, esta vez, un ataque por mar enfrentándose a Atenas en Naxos, el otoño del 376 a.C., donde vencieron los atenienses. La segunda Liga de Delos se hizo dueña absoluta del mar, añadiéndose nuevos miembros, alcanzándose los 52 confederados en el 375 a.C. Y aquí tenemos también el séptimo escenario de Age of Empires, donde se desarrolla con el archivo 30-Naxos 366ac.zip. También estará el enlace en la descripción de este vídeo. Esparta buscó la mediación del rey persa y de Dionisio de Siracusa, y en el 374 a.C. se reunieron en Esparta delegados helenos, persas y siracusos, firmando una paz que duró hasta el 373 a.C., reflejándose el equilibrio de fuerzas. Tebas quedó satisfecha ya que se le retiraron las guarniciones espartanas de Tespias, de las que Tebas se apoderó, y a la vez que destruyó Platea. Los 9 años de hegemonía de Tebas. El equilibrio entre Esparta y Atenas se vio interrumpido por la prosperidad de Tebas, que alcanzó la hegemonía. La Liga Beocia se restableció en el 379 a.C. como Estado democrático centralizado. El Consejo Federal fue sustituido por una asamblea popular que agrupaba a ciudadanos de todas las ciudades reunidas en Tebas. En preparación a un posible ataque espartano, el ejército se reorganizó, creándose un cuerpo especial llamado Batallón Sagrado, cuyos miembros tenían la norma de vencer o morir juntos. Epaminondas, filósofo pitagórico y estratega, transformó esta guardia en un punto de choque concentrado contra un ala de las fuerzas enemigas, que las cortaba en dos. Utilizó esta nueva táctica de combate, la línea oblicua o cuña, que reemplazaba la formación de falange continua. En el 371 se reunió en Esparta un Congreso para la Paz, en la que acudieron delegados de todas las ciudades griegas, embajadores de Persia, Siracusa y Macedonia. Epaminondas exigió el reconocimiento de la Liga Beocia, a lo que Esparta respondió con una declaración de guerra. El rey Cleombroto de Esparta invadió Beocia cerca de Leuctra en el 371 a.C., siendo derrotado el ejército espartano por primera vez en campo abierto por la milicia beocia, con inferioridad numérica. Murió Cleombroto y casi la mitad de espartanos, siendo Epaminondas el gran héroe al poner en práctica por primera vez en batalla la línea oblicua. La batalla significó el fin de la hegemonía de Esparta y el comienzo de la de Tebas. Bien, pues aquí tenemos otro escenario de Age of Empires, del octavo, y se desarrolla con el archivo 31-Leutra-371
.ac.zip, que también lo podréis descargar desde la descripción del vídeo. Tebas dominó en adelante a Grecia, con lo que Atenas y Esparta se reconciliaron. Persia se puso al lado de los tebanos y Epaminondas liberó a la tercera parte del territorio dominado por Esparta, entre ellos Mesenia. La Liga Arcadia se alió a la Beocia y el enfrentamiento final entre Esparta y Tebas se produjo cerca de Mantinea en el 362 a.C. Por un lado estaba Esparta, Atenas, los eleos, los aqueos y Arcadia del norte. Por el otro, Tebas, Argos, Mesena y Arcadia del sur. Murió Epaminondas por un error táctico, aunque los beocios ganaron la batalla, pero no pudo ser reemplazado, y al poco tiempo se firmó la paz. Esparta se negó a firmar ya que seguía intentando someter a Mesenia. Beocia no volvió a participar en la vida política de Grecia y Atenas estaba fatigada y débil, sin poder de influencia sobre el resto. Ante esta situación aparece una nueva potencia emergente, Macedonia. Bien, y hasta aquí el tema de hoy. Nos vemos en el siguiente vídeo con Filipo II y Alejandro Magno. Un saludo.